Y aquí estamos y está la gente en el estudio. Me reemplazan. Así son. ¿Qué Así pasa, son. chicos? ¿Por qué se muestran ustedes y no a Lu? Son terribles. ¿Se me escucha bien? Sí. Se escucha bien. Yo te escucho medio fuerte, no sé si es mi... Hace un No, pelín de es ruido, esto. pero se escucha bien. Es esto lo ¿Qué, que... auricular? Quiero que Sí. sepan que aparecimos recién por culpa de Nacho. Ah. Porque Nacho quería robar Estás cámara. nominado. Siempre Quiero que culpa lo de Nacho. sepan. Bueno, pero el que apareció en el estudio y que es lo que nos importa es nuestro sensei, Kami-san. ¿Tengo que hacer reverencia? Sin golpearse con los micrófonos. ¿Cómo Bueno. andan? ¿Cómo están todos? Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos a mi casa. No, ¿qué hacen todos en mi cuarto? ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo están? La verdad, un placer estar acá con este equipo de gente tan hermosa en este lugar que ya no me acuerdo muy bien dónde es. No importa, lo importante Ahí es que a la estás aquí. gente detrás estuve de los dos lados de la pantalla, así que ahora ya entiendo lo que se siente. Muy bien. Soy Igual estás acostumbrado un poco a no, quizás no a verte mientras estás dando clase, pero digo, das clases, das cursos de cocina online, entonces estás como acostumbrado a la cámara. Sí, obvio, además soy un consumado actor y no, pero igual me veo las manos, ¿no? Cuando cocino, cuando doy clase de cocina más que nada, pero sí. ¿No sí. mandaste tu video GH? No mandé. No mandé. ¿No estás para entrar en la casa de Gran Hermana? La verdad es que hasta hace poco estaba buscando casa, así que podría No haber está sido. mal. Es Tendría una que haber buena casa. enrocado eso, ¿no? Como Sí, además te pagan. Cada vez te A mí pagan. igual la idea fuera de chiste, estar 5 meses metido en una casa de esas, Bueno. me vuelvo loca. Hay que ver lo que durás Me hace igual. mal. Quizás entrás y durás una semana y te fuiste. Sí, a mí el tema... ¿Cuánto te pagan si duras una semana? No sé, pero ¿Cómo es el contrato? ¿Es por debe ser una tiempo? buena guita. ¿Podés durar una semana? Mm. Y si te vas a la primera semana, si sos el primero en ser una, votado. claro, es una eliminación por semana. Yo creo que sí. Qué Sí. verga eso. Porque además debes estar tipo emocionado por entrar, no sé qué, y después durás una semana. Aparte, Me encanta que Bueno. Gran Hermano está terminando. ¿Terminó? Bueno, perdón. ¿Ya terminó? Y duró 5 meses, si no Un me montón. equivoco. Y nosotros estamos hablando recién ahora de esto. Y Dame, por ejemplo, no sabía que podías estar una semana. No. Somos muy poco consumidores Sí, no me... de Sí. este mundo, la Sí, verdad. Bueno, vamos a lo que nos convoca, que es la sobremesa en nuestra columna gastronómica mensual con el aquí presente Camilo. ¿Qué trajiste hoy? Bueno, originalmente tenía un plan, esto tuvo como un cambio drástico, tenía un plan que era hablar sobre la hambruna de la papa en Irlanda, un Temazo. suceso divertido, 1,5 millones de muertos, 1,5 millones de emigrados, pero Divino. bueno, me dijeron que era medio oscuro. Y me dijeron que esto es un programa de entretenimiento, me dijeron, y yo dije, bueno, cada uno se entretiene como puede. Para mí igual es un muy buen tema para hablar, ¿eh? Yo recuerdo una clase de economía donde nos explicaban que la papa, ¿verdad? En serio, la papa terminó siendo como un artículo de lujo y nunca entendí por qué. Pero es como un ejemplo raro de un artículo que Y no lo vas a... abunda y es de lujo y no se sabe bien por qué. No lo vas a entender porque No lo bueno, vas a me entender hoy. censuraron. Y está bien. Pero de lo que sí vamos a hablar entonces, buscando un tema un poco más ligero, fue canibalismo. Bien. Canibalismo Sí. en la cultura gastronómica mexicana, Mucho menos fundamentalmente. oscuro. Claro, un poco No, menos para nada. oscuro. Obvio. Temas de, viste, aspectos de diversidad cultural, como uno diría. ¿no? Así que vamos a hablar de un plato en particular que se llama pozole o pozole. Esto, la verdad que es algo que pozole suena, ya metí la pata apenas empecé. suena un poco más Eh, tano el pozole. Sí, ¿no? Pozole. Me suena de El videos, pozole, ¿no? de videos de Luisito Comunica que él dice pozole, pero no tengo ni idea. Bien. Lo La tomo referencia como- es sí. Luisito La Comunica. referencia a Luisito Comunica, que es la persona más mexicana que conozco. 100%. Ok. Chavo, quizás. Sí, detrás del chavo, diría yo. Quisiera creer. Dicen en el chat, temazo ese de la papa en Irlanda, para la próxima lo queremos, te lo vetamos nosotros, el público lo pide. Si el público lo Podemos- pide, tal vez va a pasar. Tal vez Tal vez me pasa. enculo, me empaco y no lo hago. Hago sobre la batata la próxima. Bueno, el pozole en realidad es la puerta de entrada de esta conversación divertidísima sobre el canibalismo en la cultura gastronómica mexicana. En México pasa algo muy interesante, que es que gran parte de la comida que se consume ahora tiene raíces en una cultura gastronómica prehispánica, ¿no? Y bueno, antes de que llegaran los españoles se comía gente, estaba todo bien. Es un asunto más Datos. flexible, por así decirlo, Después, ¿no? después pasó de Datos. moda. ahí. Claro, sí. De hecho, lo cambiaron por chanchos, ¿viste? De hecho, efectivamente. Claro. Y en esa tradición de cultura medio caníbal,
Está el pozole como medio el centro del asunto, un plato que viene su nombre del nahuatl. El nahuatl es como la lengua que se habla ahí, que es esa que tiene las tla, de tlatelolco y todas esas cosas. Bien. Exacto, sí, Chihuahua. y aguacate, chile, bueno, un montón de palabras del mundo de la comida. Parece que había cierta fascinación con la comida. Bastante. El pozole era un plato que se preparaba en una situación muy especial, uno de esos encuentros muy, muy importantes, que era cuando hacían un sacrificio humano que generalmente era un sacrificio de un guerrero, ¿no? En el plan más o menos era vos te ibas a la guerra y de pronto derrotabas a un guerrero, lo veías ahí más o menos sabroso, ponele, boludo. Rico. Y- Este se ve fibroso, Este llévalo. rico. Pero si lo ves medio musculoso, por ahí tiene buenos cortes. ¿o no? ahí va, es que Ojo. algo de eso operaba en el asunto. Vos te llevabas un prisionero guerrero y luego lo llevabas al templo más cercano y te lo sacrificaban. Bien, o sea, había que ir al templo igual. No, bueno, era religiosa la cosa. Exacto, Ok. exacto. Eso está, ahí está la justificación, el No secreto. vas a andar sacrificando gente así como así. Porque sí, no. escuchame. No, obvio que no. Escuchame. Todo Había tiene un que motivo. tirarle ahí un rezo, algo. Sí. Y de hecho, efectivamente la idea era que el sacrificio de este tipo que se efectuaba ahí, el sacrificio humano a la usanza azteca era sacarle el corazón nomás ahí, derecho viejo. Cuando le sacaban el corazón, supuestamente una especie de alma o algo así ascendía al cielo y eso es de lo que se nutrían los dioses. Ah, ok, nos comemos un cuerpo para que también los dioses... Disfruten. No, o sea, más bien primero le sacaban el corazón. Y resulta que te queda un desecho, ¿no? Porque vos tenés todo un cuerpo y le sacás el corazón, digamos que en proporción por la cantidad de masa que tiene ese cuerpo es un desperdicio enorme. Entonces Bien. el cuerpo luego de sacrificado se tiraba por las escalinatas del templo, ¿no? Un gesto, ¿viste? Como fachero. quien te pasa el pancho por la barra. Sí, sí. Y cuando Ahí va. caía al piso lo levantaban y ahí es que efectivamente lo faenaban, lo cortaban en trozos y comenzaba la preparación del pozole. Así como parece, el pozole era un plato muy sencillo. Te cortabas un pedazo de tipo, lo ponías en agua con maíz y listo, ¿no? Lo hervías y luego se distribuía Así entre nomás. los familiares del guerrero y algunas personas así, los más importantes, ¿no? Ah, los familiares se comían a su. No los familiares. Ah, ok. Sino los familiares del que se había llevado el Ok, guerrero del ok, campo de ok. batalla. No, o sea, vos te llevabas a uno... Y yo lo compartía con mi llevabas al familia. templo, le arrancás el corazón, lo revoleás por las escaleras, lo trozás Y abajo está tu vieja esperando. Claro. y está tu vieja... Dale, con gordo, la tengo olla. hambre, dale. Total. Con la olla ahí Sí, lo del y revoleo. maíz, ¿era? Sí. Maíz. Lo del Sí, revoleo por maíz. las escaleras, como que no le veo el. No entiendo por qué. Había algo de regar la sangre por las escaleras. Ah. Sí, porque. Un olor de haber en esa Sí, escalera. sí, imagínense. Y además, esto tiene como una especie de base mitológica. Hay como muchas cosas vinculadas a comerse cosas en la mitología azteca y en la maya también, ¿no? Incluso en el Popol Vuh, la idea de cómo está creado el hombre está creada a partir de maíz amarillo y de maíz blanco, de masa de maíz para los brazos y las piernas, por eso los brazos y las piernas eran partes más importantes en Ah. los cuerpos humanos a la hora de comértelos, ¿no? Digo, Sí. comías Ok. ahí un muslito. Y de esta manera, más o menos que están diciendo, si tenemos en cuenta que era una gastronomía basada en el maíz, están diciendo que la gente es comestible, ¿no? Digo, bueno, Sí, poniéndolo sí, en sí, términos sí, muy, sí. Sí. muy claros. El concepto de persona hecha de más, tipo de tortilla de maíz, es lo más mexicano que escuché en mi vida. No hay nada más mexicano que la tortilla. La tortilla de maíz. Y así es, exactamente, no hay nada más mexicano que la tortilla de maíz, y la tortilla de maíz es lo mismo que constituye la carne del hombre, por así decirlo, ¿no? Del hombre y de la mujer, obviamente. El asunto es que también creían los aztecas que medio que para que lloviera mañana y saliera el sol y crecieran las plantas, qué sé yo, vos le tenías que estar alimentando sangre y almas humanas. Uy, hermano. Uy, querido. A una divinidad que es esa famosa serpiente que se muerde la cola a sí mismo. Y bueno, y por eso, de hecho, en otro orden de cosas, los aztecas medio como terminaron. Estaban a punto de declinar antes de que llegaran los españoles, porque era un consumo muy alto, ¿no? De sacrificios humanos y constantes guerras para ir trayendo nuevos prisioneros. Estaban en una situación complicada cuando llegaban los españoles. Podríamos empezar a comer otras cosas, digamos, ¿no? Es lo que. Eso, tardaron en Claro. darse cuenta. Pero, Un par de años. Sí, de hecho tardaron hasta que vinieron los españoles y les dijeron que no comieran más carne humana. De hecho, Le pidieron porfis. sí, hay una historia muy graciosa, según cuenta un conquistador que tiene un nombre ya gracioso de por sí, Nuño Beltrán de Guzmán. Pero me quedo con Nuño. Nuño. El Nuño me Nuño gusta. llega Padre entonces Núñez. a Tonalá.
y fue recibido, bueno, por la líder del lugar, que tiene un nombre que no voy a tratar de decir porque voy a quedar mal, peor con los mexicanos, y sus cortesanos que hacen unas danzas y le sirven un pozole. Obviamente el Nuño dijo, a mi juego me llamaron, ¿no? Y se puso a comer. Y de pronto ve en la olla, supongo que cuando se vuelve a ir a servir, estimo, no sé cómo lo habrá visto de pronto, que había pedazos humanos. Una una manito, una manito, una pata. Y ahí nomás Lindo cuentan momento. que sacó la espada y partió la olla a la mitad. ¡Pum! Toma. Imagínate que te invitan a comer, te das cuenta que tiene carne humana y rompes la olla ahí. Ahí está la imagen. Flaco, decime que no tenés ganas de comer, no me rompas. Me hubieras la avisado olla. que era vegetariano. Tengo boludo. una sola olla, me la vas a venir a romper. ¿Sabes lo que Claro. salen las ollas? Lo que Esta debería es- costar hacer una olla. Boludo. No, pero además, escuchame, una olla en la que entre en pedazo de cuerpo humano, una olla de qué tamaño. Enorme. Grande. También hay que pensar eso. ¿Qué Ahora, espada? el que estaba ¿Cuántas contento, ollas de esa podés tener? sí, el que estaba ¿Cuánta contento plata tenés? era el que vendía Essen en ese momento, que decía, bueno, Sí. Y los perros. ponete, ¿sabes qué? Sí, claro, y los que estaban ahí abajo. Eso estaban desesperados. Pero bueno, resulta que sí, que efectivamente el pozole, la gracia es que esto se come ahora, ¿no? Digo, ahora se come pozole, es una comida muy tradicional de México, se come específicamente en las fiestas patrias y en Navidad a veces. Ponele. Sería como nuestro locro, ponele o algo por el estilo. Iba a decir algo tipo puchero. Sí, Claro. en la plan. forma de ser es muy parecido, es un plato con maíz, usan un maíz grande que se parece a nuestro maíz blanco. El maíz tiene un proceso muy especial. No sé si vieron las tortillas de maíz y esas cosas. El maíz se le hace un proceso que se llama nixtamalizado, que es como lo pones en agua con cal para que se empiece a salir la cáscara que tiene por afuera y se le salga una cosa que se llama linina, creo, que es como medio tóxica. Entonces cuando le haces ese proceso, después el maíz se frota y se le sale la cáscara y ahí se puede cocinar y qué sé yo. Esto es gracioso porque cuando los españoles se llevan el maíz, viendo que comían maíz todo el tiempo los mexicanos, y que el maíz era la moneda, el alimento y Claro, era todo. una parte de su religión central. Se lo llevan y claro, empiezan a hacer tortillas y les empieza a agarrar pelagra y enfermedades bizarras por falta de vitaminas. Y nosotros que le decíamos que no coman gente, mirá cómo están. Bueno, y que tenían que ver con que ellos no se llevaron la técnica de nixtamalización. Entonces llevaron el maíz y no aprendieron a usarlo, por así decirlo. Y por eso no prosperó la tortilla de maíz. Eran caníbales, pero no eran boludos los mexicanos. Hacen No. tortilla española después. De ¿no? boludo tenían, mirá que para tener un sistema tan caníbal tenés que ser bastante inteligente. digamos. Estaba en pantalla una imagen, ¿eso era? A Lo ver. que- El pozole. Ese es el pozole. Ahí va. Pozole rojo es Bien. ese. Ahí actualmente se Pituca. consigue pozole rojo, verde y blanco, son como los más tradicionales. Y ahí también hay un Ahí está el chistecito verde. sobre la cosa de verde, blanco, rojo y la bandera mexicana. Ah, Todo es muy simbólico en el asunto, ¿no? El verde que guacamole, ¿no? Base de palta, me imagino, debe ser. Debe tener base de palta y tiene otro tipo de ajíes que, Ok. que el otro que debe tener ají ancho, Claro. y guajillo y esas cosas y los Los más típicos. colorados. Los mexicanos hacen mucho también esto de las salsas verde y salsa roja. Es algo mega común y en general tiene que ver también eso, con el tipo de ají que usan para la salsa. Tipo hay como el jalapeño ponerles verde y el... Claro. Y también tiene que ver con el tomate. Vieron que agarrás una receta mexicana y todo tiene un nombre Tomate. exactamente distinto al de acá. Entonces, tomate es el tomate verde. Jitomate es el tomate rojo. Ah, eso, Ok. jitomate. Las salsas verdes suelen ser de tomate, que es el verde, y las otras de jitomate. Sí. Y bueno, y así con todos los ingredientes. ¿Y Es arriba bastante- tenía rabanito? Sí, le ponen Es verdad. rabanito. Que me Buenísimo. encantaría saber si eso realmente es tradicional. O sea, entiendo que el pozole tradicional no tenía nada. Era agua, maíz y carne. Carne humana, ¿no? Digo, para recalcar por los que llegaron tarde, quizás se perdieron la parte. Pero bueno, lo interesante entonces era esto. Ellos tenían esta situación de los guerreros y no era como que sencillamente te ibas a la guerra y de pronto te traías un guerrero. Había algo que se llamaban las guerras floridas, donde ibas directamente a buscar carne para sacrificios humanos. Como una especie de ir al súper Claro. Sí, sí, medio modo azteca, ¿no? Complejo. Pero Modo- salían literalmente a buscar Es sacrificios para una humanos. peli de terror eso que acabas de decir, como se activa la alarma de modo azteca dentro de Coto y correr, hermano, porque te faena. Dentro del coto. Ahí nomás. Excelente. Me encanta el Faena. modo azteca. Tipo, Modo azteca. en 10 minutos se va a activar el modo azteca. Y me Corran. ponen una alarma y la gente dándose ahí en la góndola de helados. Escapen a sus góndolas. Sí. Sí, algo así me imaginaba. Siento que hay algún yankee con mucha ganas de hacer esa película y no quiere que lo cancelen. Entonces En México. la El está haciendo, verdadero pero- los juegos del hambre. Sí, sí, sí. Total. Hay una, ¿no? Medio Ah, bueno, claro, hay una, la purga en México. La Claro, última The purga Purge. es en México. Sí. La película, sí. No vi Sí. ninguna, la verdad. Bueno, la Yo última vi es creo en que la México. primera. La primera creo que Efectivamente, vi. la última es en México. The Purge.
Bueno, un poquito como la idea sería por qué, ¿no? Digo, esto yo les contesto de los sacrificios humanos y la justificación religiosa, pero según parece, hay una justificación más del orden de acá yo tengo un título que dice también comían la carne para sentirse lo más porongas, que efectivamente parece que operaba también así. Así lo dijo, no son palabras de él, sino que lo decían sí, uno. textual. Sí. Teotihuacán Estos son lo dijo. relatos de Sí. frailes Lo que escribió estaban así. evangelizando. Ulrico Schmid. Dice así, literal. Dice, bueno, la connotación de comer la carne del vencido obviamente no era solo ritual, sino que también hacía que el guerrero se sintiera re poderoso. Obvio, te estás comiendo un tipo que le acabas de ganar una pelea. Y lo peor es que la situación del sacrificio no era tipo, bueno, lo atamos ahí, lo matamos. Primero había unas batallas. Había un montón de ritual en la ¿Un Rally situación. Sport era de pronto? Muy bueno. Ojo, ¿eh? Bueno, ahí acá lo que había era una situación muy curiosa donde tenías al captivo, o a los captivos, eran varios en general, porque si no, imagínate que Claro. no te alcanzaba el guiso para tanta gente. Pero a los captivos lo primero se los llevaba a una especie de piedra circular donde luchaban con unos guerreros así medio de elite. Medio que ellos luchaban con una especie de Escarbadiente. cobillón y los otros con unas espadas. Y luchaban contra estos guerreros de elite. Previo a eso, un tipo los ataba. Y ese tipo luego lloraba cuando morían. Pero ese tipo era un Empleado, del Estado de Azteca. O sea, no es que era como un familiar, no, era como una especie de formalidad. Lloramos un poco por pantomima. el asunto, claro. Y ahí el tipo peleaba. En el loco caso que le ganara a los 4 primeros que tenía con los que tenía que pelear, Leones. parece que venía uno que era el que no le ganaba a nadie y le ganaba, ¿no? Y le ganaba un montón. Y apenas le ganaba, lo desollaban vivo. No. Sí, era una situación bastante curiosa. Y aún así, había gente que se ofrecía Ahí para está un poco participar de meta estos la- rituales. Ahí Eso vemos, parece un dibujo. Es bastante ese también debe haber estado hecho. Es una foto, ¿no? Eso diría. Sí, O sea, sí. pasa que tiene baja definición. Pero... No, es en pantalla, si alguien está escuchando y no viendo, estamos viendo básicamente cómo sería el cuerpo destrozado, cómo vuela el corazón por los aires Y cómo tiran el cadáver, ven y que cómo arrojaron. tiran el Y al de cadáver. abajo se lo están llevando ahí Están nomás. llevando ya. Sí, ya está Y tienen ya el destrozado de barbijo abajo. puesto para. Acá ¿Qué comenta. se llama más barbijo? ¿Ese cómo era? Babero. Babero. El barbijo era el. Comenta Seba Camín que dice que ya mismo estoy llamando al coto de mi casa para saber qué día se activa el modo azteca. Qué lindo. Pará, No sabemos sería muy hermoso que la gente empiece a llamar de verdad. ¡Modo azteca! Todos llamamos a un coto preguntando cuándo se activa el modo azteca hasta que Sí. salgamos en los medios. La pregunta Bueno. es si Seba está llamando para saber cuándo se activa el modo azteca, ¿para ir o para no ir? Para no ir. Claro. No sé. Mejor voy al chino ese día. Pero hay modo azteca, pero hay 30% de descuento en todos los. ¿Eh? En se- Ah, segunda, Si hay segunda 30% unidad, de descuento, yo voy. segunda unidad de hombres de 60 años. También podría ser gracioso empezar a hacer como una perfo modo azteca, ¿no? Vamos de pronto en grupo así al coto y de pronto gritamos modo azteca y empezamos a pinchar a la gente. Entre nosotros. Este, Con dos el caballero. por uno, Modo azteca. 2 por 1 en utensilios de cocina. Qué buena. Bueno, Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? En comerse personas y en luchar antes de comérselas, ¿no? En Sí. cómo eran estas Bien. festividades. Sí, eran efectivamente unas fiestas, presuntamente. De hecho, todo esto que cuento es 100% real. Está escrito en montones de diarios de viajes de ¿qué nombre le podemos poner? Conquistadores españoles. En realidad eran frailes que venían después de la conquista, ponele, pero más o menos lo mismo. Y hay algo ahí donde que pasa mucho en la cultura mexicana, que es que la comida retrata un poco esa historia que tiene de precolonia y poscolonia. Por ejemplo, el taco, que es lo más mexicano que existe, es la combinación de algo hipermexicano, prehispánico como la tortilla, y carne, que es una cosa que obviamente trajeron los Claro, españoles, de toda la ganadería, que México es un país hiperganadero, es todo vacas que vinieron de España. Entonces esa combinación en general se encuentra, ¿no?, entre lo prehispánico y lo hispánico. En el pozole actual se da. El pozole actualmente obviamente no usa carne de Bueno, humanos. vale. ¿Cómo Normal. que no? Sí. Nacho, cancelame la reserva Qué de ortivas que son, México, boludo. por favor. Hay que ver, yo de México no dudo nada tampoco, no sé si no hay un pozole. En algún lugar quizás. Te hacen los zetas un pozole de un... Quizás en algún lugar medio turbio. Sí, No en sé. Sinaloa. Sinaloa, ¿viste? claro. Pero bueno, el pozole actual usa cerdo. Y un poco parte de la campaña que hicieron para evangelizar los españoles fue empezar a cambiar la carne de humano por la de cerdo. Entonces llegaban y de pronto era, ¿ustedes comen humanos? Sí, obvio, no vamos a comer humanos. Obvio, rey. Vegetarianos acá no somos. Soy un Y cagón. entonces le dice, mira, tenemos este animal.
que si te esforzás parece un humano, ¿no? Y con el paso del tiempo hemos descubierto que se parece mucho internamente también, ¿no? Y dicen que la carne se parecía, que los aztecas como que, bueno, obviamente no les habrá causado tanta gracia, pero supongo que menos gracia les habrá causado pasar a estar conquistados por España. Y dijeron, bueno, la verdad que no es tan difícil el cambio, ¿no? De humano a cerdo. Y se estableció la carne de cerdo como la más común. Eso hizo que obviamente el pozole se siguiera preparando durante mucho tiempo, porque si no, si hubieran quedado con la carne humana no hubiéramos llegado a ningún lado. Y fue con la Revolución Mexicana, cuando efectivamente, y por eso se comen las fiestas de independencia mexicanas, cuando efectivamente se empiezan a recuperar íconos de la mexicanidad total, y con ellos lo que se hace es una campaña de imponer, o no imponer, pero bueno, de poner a la luz platos mexicanos tradicionales. Y entonces en los actos así como masivos, institucionales y cosas así de la Revolución Mexicana, se solía preparar el pozole para justamente decir, bueno, esta es la comida de México realmente, ¿no? El guiso caníbal, como me gusta decir a mí, para el clickbait. El guiso caníbal. Pero mucho de lo que actualmente todavía es parte como de la esencia gastronómica de México está reforzado en ese periodo, en un momento donde dijeron, vamos a encontrar una identidad mexicana nueva, vieja, ¿no? Digo, vamos a volver a encontrar la identidad mexicana, claro, vamos a renovarla a través de la comida. Y como hay una coda nomás que tengo para cerrar es si pican, obviamente, porque bueno, es un plato mexicano. A mí la comida mexicana Poco picante, me gusta mucho. Picante. Claro, a mí me gusta que la comida, disfrutarla cuando entra y acordarme cuando sale. Así que sí, pica, claro. Pica. Pica. Por supuesto que pica. Y ahí eso me permite hablar un poco sobre el picor, que es algo que a mucha gente le gusta y que quizás no saben, pero el picor no es un sabor. Uy, acá le mandamos un Saluda beso grande a Camila Bergman, que esta es su frase de cabecera. Lo que va a suceder a continuación no pertenece a ningún conquistador, pertenece a Camila. No, mentira, pero vamos Dice a escuchar. Camilo y Camila, Camilo y Camila dicen lo mismo. Vamos. Es su dato favorito. Es su dato favorito. Si le preguntás, teníamos un dato al azar, es ese. Es uno de los mejores datos. Vamos a compartirlo Noto con... que no tiene igual tanto efecto cuando lo uso en fiestas, ponele, ¿no? No. Digo, ¿sabías que el picante en realidad no estimula el sabor, sino receptores del dolor? Toma pavos. Es decir, No. Claro, no es un sabor. Sino que es una sensación de dolor. Más bien lo que uno tiene ganas cuando come picante es lo que ocurre ante la estimulación de los receptores del dolor, que es la liberación de opioides y endorfinas, ok. que te hacen, obviamente, neutralizar un poco el dolor. Detienen la liberación de la sustancia P, que es un neurotransmisor que está asociado con el dolor, y de esa manera gozas un poquito, ponele, ¿no? Disfrutás un poquito. Nuestra querida Camila, hemos compartido muchísimas cenas y es de esa gente que le sigue agregando, le agrega y vos la ves comer, Llorando. le caen las lágrimas y le sigue agregando y vos decís, ¿estás segura que esto está bueno? También debe venir un poco, viste, hay gente que tiene más o menos tolerancia al dolor. Esto debe ser un poco parecido. Hay gente que se banca mucho más el picante, como, listo, mandale. Y si uno lo piensa, para mí es como la gente que le gusta tatuarse también, ¿no? También, Digo, sí. Ahí como que está bueno que te duela. La gente le tiene un craving ahí del dolor Sí, después, es ¿no? verdad. Como, Sí. Es verdad. pasa que eso se llama como retroalimentación positiva. Tu cerebro busca cosas que generan endorfinas y cosas así, y a veces vienen por cosas malas, no siempre por cosas buenas. Claro, Digamos. algunos Cosas que no son entrenamos. automáticamente positivas, claro. Algunos entrenamos, otros comemos cosas picantes. Bueno, un verdadero espectáculo. verdad. Pueden mandar mensajes al 11 71 25 25 11 diciendo de qué quieren que hable en su próxima columna nuestro querido Camilo. Pueden ¿Y seguirlo. por qué quieren que hable de la papa también? pueden Porque decir? también Pero la papa, La papa a mí me encanta. en YouTube la gente lo pide. en Twitch en- también lo piden. En Twitch ahí no sé si Todavía hay no gente la piden hablando. en Twitch, pero... En Twitch me parece que no bancan la papa. Cami, ¿dónde pueden encontrar quienes estén interesados en seguirte o en saber de los cursos que das y demás? Bueno, me pueden encontrar en @kamisensei en Instagram y también en @10 recetas japonesas, también en Instagram, obviamente. Y eso es todo, amigos. Sí, más o menos que ahí ocurre todo. También me pueden encontrar en la calle a veces, Puede ser. Por el barrio de... por el barrio de Caballito, Ok. recientemente.
Sí, ¿Viste? sí. Dice que no tiene casa, pero vive en Caballito al final. El Little Horse. En Little Horse. ¿Cómo es Muchas eso? gracias por haber venido, querido Camilo. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con Como Antes, Lara y Santiago Motorizado. Vamos, Lara.